Queridos amigos, ¿qué tal? Una vez más ya estamos con todos ustedes semana tras semana aquí a través de la televisión de Motril, donde nos disponemos, como siempre, a ir desmenuzando poco a poco toda la historia de nuestro municipio, la historia de Motril, como siempre, con sus leyendas, con sus anécdotas, con sus costumbres. Y hablando de costumbres, qué gran registro conductual precisamente es el que nos marca la toponimia, nuestras calles, y precisamente siguiendo todo ese hilo argumental, pues nos encontramos aquí hoy precisamente en nuestros estudios. Recuerden ustedes que nuestra intención, sobre todo en los últimos programas, es hacerle una condensación, un pequeño resumen de la importancia, el valor que tienen los nombres de nuestras calles, cómo se ha ido transformando nuestra ciudad. Como siempre, con don Manuel Domínguez, que está a nuestra vera aquí en nuestra alquería, comandando, como siempre, la nave de esta máquina del tiempo, como yo siempre suelo decir, que es esta alquería, nuestros encuentros con Motril. Don Manuel Domínguez, bienvenido. Ya hablábamos, ¿no?, de la importancia de los nombres, de esos documentos, ¿no?, lógicamente, que van reflejando el paso de la historia y que al final no nos inventamos nada, ¿no? Que casi todo, por no decir el 99,9%. Es decir, la historia se basa en evidencias documentales, ¿no? No en la imaginación, ¿no? O lo que te han contado, ¿no? Es verdad que hay una parte de la historia, que es la historia oral, pero a los historiadores les gusta trabajar con la parte de historia oral, quizá para la historia más contemporánea, ¿no? Es decir, para la historia más cercana al historiador, pero la parte antigua hay que manejarla con las fuentes documentales, con las evidencias, ¿no? Lo que dice el catedrático Ángel Viñes, todo se tiene que estar basado, todo lo que se afirma en historia tiene que estar basado en fuentes documentales y que sea demostrable. Pasa en todo. Es decir, desde la historia política, la historia económica o la historia de las costumbres o la historia mucho más cercana como es la toponimia de las ciudades y tal, ¿no? Sobre todo porque cuando uno intenta estudiar el pasado de una ciudad lo tiene que hacer con mucho tiempo de historia, ¿no? Tiene que intentar ver cómo ha funcionado en el pasado para entender un poco el futuro, el presente, ¿no? Claro. El presente, y entender un poco lo que va a pasar en el futuro. Y cuanto más margen manejemos para atrás, más posibilidades, más entendible. Pero sí que es verdad que eso significa un trabajo inmenso de buscar documentación, de buscar de los papeles antiguos, de sacar conclusiones, de analizar los acontecimientos históricos para obtener conclusiones. Y eso es lo que se hace en la historia, eso es lo que se hace en todo. Es decir, si no, nosotros en este caso que hablamos de toponimia de calle, si decimos la Rambla del Manjón, hay que explicar por dónde sale el nombre, ¿no? No es que me hayan contado que era del padre Manjón, que estuvo en Motril, porque es lo que nos sonaría ahora. Nos sonaría que estuvo en Motril en 1900 y pico y que mira que le hemos puesto una calle. No, la historia tiene por otros lados, o cómo ha evolucionado los nombres de los sitios más importantes de la ciudad, cómo la política ha influido, por ejemplo, en el cambio del nombre de los sitios donde está la administración pública y tal, como es el caso de la Plaza de España, ¿no? Que un poco va al remorque. Los nombres, incluso la estructura también de la ciudad. El remorque de un poco de los acontecimientos políticos nacionales, ¿no? Es decir, que indudablemente la historia de las calles forman parte de la historia de la ciudad. Es decir, la historia de la ciudad es la economía, es la política, es la vida cotidiana de los motrileños que nos han precedido, es los nombres de las calles, los nombres de los pagos de la Vega. Es decir, que hay todo mezclado y eso es lo que conforma el pasado o nuestro pasado de la ciudad. Así podemos entendernos, ¿no? Claro. Los motrileños actuales con respecto a cómo ha evolucionado esto para llegar a ser el Motril que somos hoy. Claro. Y es lo que yo comentaba en los programas anteriores, porque al final ese nombre de las calles, la estructura, al final forma un registro conductual, ¿no?, de nuestras costumbres, valga la expresión, de las costumbres que hemos tenido antaño, de cómo ha sido, pues, el paso del tiempo en nuestra ciudad. Y nos da una información valiosísima, ¿no?, para el día de hoy, entendernos, como decía don Manuel Domínguez, entender nuestra historia, e incluso también
hacia dónde vamos, ¿no? Como se suele decir. Y bueno, ¿y hacia dónde vamos? Pues vamos avanzando por Motril. Estuvimos repasando la Plaza de España, lógicamente. Comenzamos por el núcleo histórico, neurálgico, eclesiástico de Motril, porque al final la Plaza de España ha sido ese gran centro, ese gran hervidero de todos los acontecimientos motroleños, ya digo, políticos, manifestaciones, de iglesias, de controversias, de mentidero, servía absolutamente de todo. Pero bueno, luego estuvimos viendo también más zonas de Motril, entre ellas, como decía también don Manuel Domínguez, conocíamos de nuevo quién era Farax al Manjón, con esa rambla del Manjón, ya visitábamos la casa de Contreras, que también está bastante cerquita. Estuvimos recorriendo, como no, la calle Empedrada, que era también Puerta de Granada o Puerta Granada, como la conocemos actualmente. Hemos estado ya viendo bastantes calles y nos quedamos ya en el Camino de las Cañas, que ya lo finalizábamos también con San Roque al final, ¿no? Hablábamos un poco de todo el recorrido, lo que veíamos en nuestro último programa, cómo llegamos prácticamente a la zona de calle Cartuja, ¿no? A la zona de Cartuja. Sí, vamos, la última que vimos fue el Camino de las Cañas, un camino, una calle, más que un camino, ya una calle, antiguamente fue un camino emblemático. Fijaros que es curioso, ¿no? La calle de las Cañas, en realidad su nombre oficial de las Cargas de Cañas. De las Cargas de Cañas, que de alguna manera pues empezaba a explicar, este era un camino que era exterior a la ciudad. Es decir, si nosotros nos podemos imaginar el Motril del siglo XVI, donde este era un camino que pasaba por fuera de la ciudad y dividía a la Esparraguera en dos, la Esparraguera alta y la Esparraguera baja, la zona y era el camino que unía la ermita de San Sebastián a la entrada de Motril con la ermita de San Roque o ermita del Carmen, que la conocemos hoy, que estaba a la salida de Motril, para Granada, la entrada por Málaga, la salida para Granada. Ese era el camino de las Cañas. Originariamente debió ser, los primeros documentos no hablan de la calle de las Cargas de Cañas, tiene sentido, porque por ahí pasaban los acarretos de cañas, para las cargas de cañas para los ingenios que estaban situados en la parte de levante de Motril. Y hablábamos también cómo se mantuvo el nombre de Camino a las Cañas desde el siglo XVI aproximadamente hasta 1937, que se le puso el nombre de Queipo de Llano, cuando Motril pasa a ser Motril Nacional en la época de la Guerra Civil. El nombre de Queipo de Llano dura hasta los ayuntamientos democráticos, hasta los años 80, no sé, que se le vuelve a quitar el nombre de Queipo de Llano para darle el nombre tradicional de Camino de las Cañas. Y citábamos también que a veces las calles no fueron como son hoy, es decir, también ha habido pues un gran cambio en el trazado urbano. Y citaba yo que había una calle que comunicaba la calle de las Cañas con la plaza de atrás, con la calle San Medel o Plaza de las Campaneras, que era la calle del Vicario Viejo, donde curiosamente había un gran palacio de la familia Quesada y un horno que tenían varios sacerdotes asociados, tenían un horno de pan allí en esta calle del Vicario Viejo, que sería el Vicario Viejo debió ser Gonzalo Hernández de Herrera, que fue el primer vicario de Motril que debió tener su casa por ahí. Es decir, que hoy todo está un poco mezclado en la historia de la ciudad. Es lo que hemos ido descubriendo también programa a programa, que al final todo está muy interrelacionado. Bueno, pues vamos a ir pasando, vamos a ir conociendo calles nuevas, porque lo que se trata es que tengan ustedes la información, como decimos siempre, más condensada. Hacia atrás estábamos en el camino, en Calle de las Monjas. Calle de las Monjas o camino de Calle de las Monjas, y continuaba camino o en la actualidad, camino de las Angustias. Originariamente el convento de la Nazarena se construye a principios, se hace a principios del siglo XVIII, por lo tanto esta calle que hoy conocemos nosotros como Calle de las Monjas, ahí en esta foto de los años 60, no se llamaría así, se llamaría pues seguramente la Rambla de las Angustias. O del Camino de las Angustias. A partir de ahí también había un camino que llevaba hasta una ermita exterior, que es la ermita de la Virgen de las Angustias, que también se construye
en los años de finales del siglo XVII, y ese camino se llamaba Camino de las Cruces de Nuestra Señora de las Angustias. Seguramente, y no lo sabemos porque no hay más datos nada más que el nombre, debió llamarse así porque sería algo parecido al Camino de las Cruces de San Antonio. Habría algún vía crucis, seguramente algunas ermititas con cruces para hasta llegar a la ermita de las Angustias. Seguramente se llama así porque se debía ser Camino de las Cruces de Nuestra Señora de la Angustia. La parte de arriba del barrio se conoce con el nombre de el barrio de los Higos Chumbos, o el barrio de los Chumbos, la zona ya alta del Camino de las Angustias antes de llegar a la ermita. Y bueno, esta es una calle tradicional de Motril. Se ha construido en los últimos años del siglo XX, ¿no? Realmente la calle estuvo poco poblada, por eso era camino y no era calle. Es verdad que en esa calle pues, se construye el convento de las Nazarenas. Es verdad que la casa de las Nazarenas era la casa de Gaspar de Paniza, un palacio que se hizo ahí, Gaspar de Paniza, que era un presbítero rico de Motril, y curiosamente esa casa de las Nazarenas, en la calle de las Monjas, fue hospital de apestados durante la epidemia de peste de 1679, era el hospital de arriba, porque el hospital de abajo era el Ingenio Nuevo que estaba en la parte baja de Motril. Este que estaba en esta gran casa que hoy es el convento de las Nazarenas, fue hospital de apestados en la época de esa gran y última gran epidemia de peste en la ciudad de Motril. Ahí tenemos, pues se accede a través de la Rambla de las Monjas, empieza el Camino de las Angustias, y entre la Rambla del Barranco de las Monjas, como se dice en la actualidad, pues en 1916, una sociedad donde estuvo Ricardo Burgos y algunos otros personajes motrileños decidieron construir una plaza de toros. Motril no tenía plaza de toros, la que tenía en el llano de la Fundición primero, y la tuvieron primero en la Plaza de España, que se daban las corridas de toros. Después se dieron en la calle de Tercia, y después en el llano de la Fundición hacían plazas de madera y decidieron crear una plaza de toros en 1916. Una plaza de toros que tiene una singularidad. Sí, además se construyó muy rápido. Entre que lo piensa, en 3 meses construyeron la plaza de toros. Y además tiene una singularidad, como bien decía, que es que todas las plazas son del suelo para arriba, menos la de Motril, que estaba la antigua plaza estaba hecha de nivel de tierra para abajo, porque aprovecharon el barranco para hacer la plaza de toros de Motril. Plaza de toros que duró hasta los años 90, que fue derribada, y bueno, que teníamos que haberlo pensado, ¿no? Pero de alguna manera desapareció en los años 90 para ser sustituida por otra plaza de toros. Esta calle pues fue una calle muy tradicional. En Motril, los paseos de los motrileños hasta la ermita de las Angustias, donde empezaba ya el camino de Padaura, a partir de la Rambla de las Angustias. Incluso hubo un cementerio provisional a principios del siglo XIX en la zona de las Angustias. Es decir, a la zona de alrededor de las Angustias, un cementerio provisional, que hoy no sabemos dónde estuvo exactamente, pero sí que hay documentos que nos hablan de que en esa época, de principios del 19, hubo que construir un cementerio y se hizo a la afuera de la ciudad, usando como capilla de cementerio a la ermita de las Angustias. Ese cementerio provisional, se llamaban así, cementerios provisionales. Es una calle con una historia muy larga, ¿no? Una historia del Camino de las Angustias, una historia muy larga, ha tenido pues desde el convento de las Monjas, la plaza de toros. Otro de los colegios tradicionales en Motril fue el colegio de Doña Trini, que también estuvo en la calle de las Angustias, cerca de la plaza de toros, y sigue estando todavía, ¿no? Y forma parte de la historia motrileña.
Bueno, pues ahí dejábamos esa calle tan emblemática, tan importante para todos los motrileños y que lleva a uno de los barrios también más singulares de nuestro municipio, y nos quedamos precisamente en esa parte baja de San Roque o calle Burgos, como también se le conoce, ¿no? Casi que volvemos al mismo punto, ¿no? Porque nos encontramos ahí a la iglesia del Carmen y la calle hacia arriba. Bueno, ¿no? El barrio de las Monjas, como se llamaba Motril, hoy en día conforma, los barrios han cambiado, hoy también se llama el barrio de las Angustias y está todo un poco mezclado. Pero antiguamente era el barrio de las Monjas. El barrio de las Monjas llegaba desde la calle de la Parra, en la Esparraguera, hasta el barranco de las Monjas, o barranco de la Manteca, que también se le llamaba en esa época barranco Bardec, o barranco de la Manteca, que era esa calle donde estaba el convento de las Monjas, la calle de las Angustias y tal. Eso era el barrio de las Monjas. A partir del barranco, para la parte de Levante, de Motril, es el barrio de San Roque, o barrio Burgos, que está conformado fundamentalmente por las calles Rambla de San Roque, o hoy creo que se llama Rambla del Carmen, pero antiguamente también se conoció con el nombre de Cementerio Viejo. La calle de San Roque, calle de Burgos, y después pues la calle de Carrizo y toda la zona de la plaza de Gloria Alta, que ya forma parte del barrio de Buenavista. ¿Por qué se llama calle de San Roque? Por la ermita. Desde 1500, creo recordar, 1540 y tantos, es decir, a mediados del siglo XVI, ya existía en Motril, a la salida de Motril, porque la calle Burgos o calle de San Roque era la salida de Motril para la carretera de Granada. Cuando en esos siglos se viajaba a Granada, la carretera de Granada era por Pinos del Valle. Había que ir por los Guájares, después Pinos del Valle, hasta salir a Dúrcal, a la zona del Valle del Lecrín. No por Vélez, porque no se podía atravesar el río, no por Vélez ni por los caracolillos de Vélez, no, se tiraba, se atravesaba el río, y una vez atravesada la carretera de los Guájares y se subía para Pinos del Valle y se bajaba al Valle del Lecrín. Esa era el camino de Motril, el camino de Granada. Por eso pues, el camino de Granada era prácticamente lo que nosotros conocemos hoy con la zona de la calle Burgos, es decir, era la calle Burgos la que salía, era la calle de la salida de la carretera de Granada. Se llama San Roque, lo decíamos por eso, porque en esa salida de Motril, como había costumbre, antiguamente se construían las ermitas, se construyen. Si nosotros nos podemos ver, las grandes ermitas que tenemos en Motril siempre están construidas a la salida de la población. La de San Sebastián, la entrada, una entrada de Motril de camino. Correcto. La de San Antón, que hoy no existe, que estaba en Capuchino, pues también estaba en otro camino que iba para Almería. La ermita de la Virgen de la Cabeza en otro camino del mar. Es decir, que siempre estaban en esos lugares emblemáticos donde había entrada y salida de población. La ermita de San Roque, que sabemos su existencia ya en el siglo habitado, a mediados del siglo XVI, estaba construida en una especie de montecito que estaba allí a la entrada, a terminar el camino a Las Cañas, y se le daba culto a un santo protector. En una época donde las epidemias eran normales, donde la divinidad era el último recurso que tenían los motrileños ante cualquier enfermedad, es normal pues que acudieran a santos que eran protectores de las epidemias. San Sebastián se le construye primero una capilla en la iglesia mayor y después su ermita, y San Roque, porque también se le construye, porque también hay pues esa idea de que San Roque es el protector también contra la peste, y también se le construye su ermita. A partir de ahí nace esa zona de San Roque. No se llama el Carmen hasta el siglo XVIII. Es decir, durante el siglo XVI y XVII y gran parte del XVIII, esa zona fue la zona de San Roque. La ermita de San Roque, donde se le dio culto a este santo,
protector de Motril y protector de muchísimas ciudades de este país, porque ermitas de San Roque hay muchas en este país, junto con San Sebastián, protector de ese mal tan tremendo que era la peste bubónica, y que la gente le tenía tanto miedo a la ermita. Tanto así que incluso en el inicio, ¿no?, pegado prácticamente a la iglesia, teníamos como una casa de salud, podemos decir, una casa de hospital, pero no era un hospital, era de acogimiento de enfermos. Este lo tenemos aquí, exactamente. El hospital del refugio. Pero esto va por un tema de sanidad, un tema de ayuda, de beneficencia. En aquella época no hay ningún sistema de seguridad social, no existe, ¿no?, ningún tema sanitario público ni nada por el estilo. Muy pocos podían pagarse el médico. De vez en cuando podía, los ayuntamientos contrataban a algún médico para que atendiera a los enfermos pobres, pero siempre fue muy escaso y muy deficitario. Entonces, es verdad que Motril tiene un hospital, que es el Hospital de Santa Ana, en la actual Plaza de la Tenería, y que fue creado por los Reyes Católicos en 1517, y el hospital tenía la costumbre, ese hospital de Santa Ana, que era hospital para pobres, allí los ricos no iban, ¿no?, porque tenían la mentalidad de que cuando iba uno a un hospital se moría. Si podía, el médico te atendía en su casa. Los ricos eran atendidos en su casa. Y tenían razón, es decir, contra menos reunión de gente, menos posibilidad de contagios, ¿no? Es decir, que en ese aspecto sí que tenían. Y este hospital del refugio tenía la ayuda, los enfermos en el hospital, cuando tenían ya un día sin fiebre, los echaban del hospital, pero esos enfermos estaban enfermos, sin fiebre, pero desnutridos, no sé cuánto, sin capacidad de vivir solo, es decir, dejarlo solo. Nos quedaba aquí como una muestra, ¿no? Sí, y los mandaban a este hospital, que era de una hermandad, que se llama la Hermandad del Refugio, la Cofradía o Hermandad del Refugio, que tenía en este edificio. Tomás de Aquino y Mercado, el primer historiador que conocemos de Motril, fue hermano de esta Hermandad del Refugio, y ahí sobre el balcón está la imagen de la Virgen de la Visitación. Eso. Que era Hospital de la Virgen de la Visitación, de refugio, de la Hermandad del Refugio. Y todavía se conserva, muy erosionado, muy desgastada, la imagen de la Virgen de la Visitación. Este edificio que tenemos aquí ya existía en la primera mitad del siglo XVII, es uno de los edificios más antiguos que tenemos en Motril, ¿no? Lógicamente, entre las Ramblas y la Virgen del Carmen tenemos la Rambla San Roque, que es la continuación del Barranco de las Monjas, que es la salida, pues a través del Camino a las Cañas, el Rambla Hermajón para abajo, ¿no? Es curioso, pero en esta Rambla de San Roque, que la tenemos aquí, fijaros cómo estaba en los años 70 todavía, hubo una fábrica de fundición de plomos, que se llamó la fábrica de San Caralampio. Ahí la tenemos la entrada, que después nosotros la conocimos ya en los años 70, la conocimos con el nombre de Fábrica Sierra, pero originalmente fue una fundición de plomos que crea la familia Burgos, asociada con los malagueños Kirkpatrick y Heredia. Ellos crean dos fundiciones de plomo en Motril, esta de San Roque, o de San Caralampio, de la Rambla de San Roque, San Caralampio, y otra, que ya no la fundición, de los telares, que decimos hoy en el Parque de los Telares, ahí estuvo la otra fundición que ellos tenían. En esos momentos España era el principal país productor de plomo del mundo, que es la primera mitad del siglo XIX. Y los Burgos asociados, la familia Burgos asociados con los empresarios malagueños, Heredia y Bolí, explotaron pues la parte de la minería en Almería, explotaron también Sierralújar. Y esto eran las fundiciones de ese plomo proveniente de Sierralújar, que de Motril se exportaba prácticamente a todo el mundo. ¿Y por qué calle Burgos y no calle San Roque? Los dos nombres son oficiales, porque en esta calle vivieron la familia Burgos, esa familia que a tanto nombre le ha dado a la historia de Motril, sobre todo en la figura de Francisco Javier de Burgos, a nivel nacional, porque a nivel motrileño su hermano
Diego María de Burgos fue todo un Motril. En aquellos años iniciales de finales del siglo XVIII, principios del XIX, Diego María de Burgos fue alcalde con los españoles, con los franceses, con los afrancesados, con los liberales, con los revolucionarios del trienio liberal, con los absolutistas de Fernando VII, es decir, fue alcalde de Motril con todo. Y fue una familia de las más ricas de la historia de Motril. Y uno de sus miembros, Javier de Burgos, Francisco Javier de Burgos, llegó a ser parte de ministro de Fomento, que es el que dividió España en provincias, según el modelo francés, que estaba imperante en aquella época. Es además pues uno de los grandes funcionarios de la estructura administrativa de España de aquella época. Aparte de literato, escritor, es decir, periodista, Javier de Burgos hizo un poco de todo. Fue un gran personaje de la historia nacional y, por supuesto, de la historia de Motril. Todavía la casa de la familia Burgos se conservó hasta los años 90. Todavía estaba en ruinas, pero estuvo allí en la casa Burgos, no se podía salvar, lo estuvimos viendo a ver que se podía reparar, ya estaba hundida totalmente, era imposible recuperarla. El caso es que esta calle pues, es importante, y es importante también porque, fijaros, sí que tiene muchas historias, que aquí tenemos la iglesia del Carmen, en la entrada de la calle la iglesia del Carmen de San Roque. El cementerio de Motril estaba en la iglesia mayor. La gente se enterraba en la iglesia y en la parte de atrás de la iglesia mayor. Por cuestiones sanitarias, por cuestiones de higiene, en época de Carlos III se decide que hay que enterrar a los muertos fuera de los poblados. No se puede seguir enterrando en los poblados porque los científicos de aquella época empiezan a decir que las miasmas y tal, pues que son perjudiciales para la salud, provocan epidemias y entonces hay que sacar los enterramientos fuera de los poblados de la ciudad, del centro de la ciudad, y es que los cementerios estaban en el centro de la ciudad. Y decide crear el cementerio en la parte de atrás de la ermita del Carmen, en esto que conocemos nosotros hoy como Rambla del Cementerio Viejo, o porque el ayuntamiento de Campbell le cambió el nombre, que no se debería haber cambiado porque es el nombre tradicional que nos recuerda a un momento de la historia de Motril. Rambla del Cementerio Viejo, Rambla del Carmen, o Rambla de San Roque, como se llamó originalmente. Pues en la parte de atrás de la ermita del Carmen se construyó en el siglo XVIII un cementerio que estuvo en uso hasta 1833. Que se quitó o dejó de usarse con la epidemia de cólera de esa época. ¿Por qué? Porque le pasó igual, ya se vio rodeado de casas y absolutamente pues ya estaba en el centro de la ciudad. La calle San Roque es una gran calle larga. Hay alguna calle, la calle San Gil, hay una calle que llama mucho la atención a los motrileños, es la calle Mudarra. Que la hemos visto alguna vez, la comentamos. En realidad ni mujer muda, ni mujer mudarra, ni nada por el estilo, está ahí. La calle es que ahí tenía un canónigo que se llamaba, un sacerdote, se llamaba Pedro Mudarra Vargas, primo de una de las familias más importantes de Motril, que eran los Vargas. Pues ahí tenía casa, y de ahí viene el nombre de la calle, de Pedro Mudarra, no de mujer muda ni historias de esas, ¿no? Y habrá mucha gente que pregunte, ¿no? Mudarra, ahí está el nombre, Pedro Mudarra Vargas, así se llamaba. Claro, Pedro Mudarra Vargas. Las dos ramas de la Rambla de las Monjas, la Rambla de las Angustias, la parte de la izquierda es la Rambla de la Manteca, y la parte de la derecha, ¿no?, tiene dos ramales, y la otra es el Barranco Valdés, que es muy curioso. Esta sería la de la Manteca y este sería el de Valdés. Es decir, es muy curioso cómo se van perdiendo los nombres. Hoy nadie sabemos que los motrileños llamaban Barranco de la Fuente de la Manteca. Fuente de la Manteca. Sí, habría alguna fuente ahí. Es verdad que también aquí arriba, en la zona de la parte superior de por aquí arriba, hubo otra ermita, que hoy desaparecida, que fue la ermita de San Caralampio, que hoy tampoco existe.
Bueno, pues lo vamos a dejar ahí. Nosotros pretendemos hacer un resumen de lo que son calles, porque ya saben ustedes que hemos estado programa a programa durante los más de 150 que tenemos ya de nuestra alquería, visitando in situ todas estas calles. Y aquí pretendemos hacer un resumen, pero aún así, para que vean ustedes lo densa, lo interesante y también lo larga que es la historia de nuestro municipio. Que aunque intentamos resumir, que don Manuel Domínguez intenta resumir un poco todos los datos, al final se nos va el tiempo. Hemos estado con San Roque o Burgos, también con las monjas y por supuesto también haciendo un repasito a lo de los programas anteriores, sobre todo ahí entre San Sebastián y San Roque, ¿verdad? Todo ese camino de la caña o camino de la carga de las cañas. La semana que viene adelantamos un poquito y vamos a ver, porque la semana que viene aquí en nuestra alquería estaremos en Santiago Buenavista, también iremos viendo la calle Curucho, Al Curuch, que significaba la calle de la salida, ¿no? La salida de nuestro municipio. Esa zona de Cartuja que ya hablábamos, que se encuentra también ahí en esa zona importantísima, sobre todo recordaremos este edificio que hasta bueno, que lo van a reconocer inmediatamente, con el bar del Conejo, ¿no? Y con muchas calles, fíjense, calle San Udaldo, Ciprés Alto, Pozuelo, Placeta, todas vamos a ir viendo el porqué de los nombres de todas estas calles o placetas de nuestro municipio. Casi siempre, pues, nombres populares, ¿verdad? Para que la gente supiera siempre cómo ubicarse. Pero todo eso, como decimos, siempre nos da una gran información de la historia de nuestro municipio. Una historia que nosotros vamos a seguir la semana que viene aquí, como siempre en la alquería. Les esperamos hasta la semana que viene. Adiós.